Ahí se va, estamos en la Plaza de los Desaparecidos, martes 28 de julio de 2026. Bueno, hoy tenemos un nuevo encuentro de poesía y canciones acá en la Plaza de los Desaparecidos y vamos a disfrutar de las canciones del compañero Mario Casartelli, que ya todos lo conocen, poeta, escritor, narrador, dibujante, etcétera, etcétera, cantante, cantautor, y jugador del Barça, pero suplente. Y nos van a acompañar las poetas y los poetas de escritor, de la gente que escribe poesía y que sobre todo escribe ahí guaraní, de la segunda, de la iguto, la mayoría hoy. Bueno, entonces vamos a hacer, así como les dije, alternadamente. Va a comenzar Mario ahora con unas canciones y entre cada poeta vamos a ir escuchando las canciones que Mario mismo se va a encargar de presentar. Entonces con nosotros, Mario Casartelli. Gracias. Esta canción lleva por título Latinoamérica. ¿En dónde? No, a vos no, cada vez que hablas, todo el micrófono. Un rito amerindio, cuero y madera, ritmo, señal, tambor. ¿Cómo te va? Date, Cántaro y agua, fuente de ofrenda, voz de arcilla y sol, ecos que vuelven de un antiguo fulgor, lenguas perdidas, recuperadas, huellas de otra oración, lumbre en la noche, luz revelación. Latinoamérica, pulso en el tiempo. Latinoamérica, sueño y crisol, cuando pronuncio tu nombre amado, no late en vano mi corazón. Largos despojos, humillaciones, senderos de dolor. Chispa en el viento, fuego en la sangre, soplo redentor. Gesta en la historia su preparación, bandera cierta, sin claudicación, firme utopía por una América mejor. Latinoamérica, pulso en el tiempo. Latinoamérica, sueño y crisol, cuando pronuncio tu nombre amado, no late en vano mi corazón. Cuando pronuncio tu nombre amado, no late en vano mi corazón. Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica. Bueno, entonces, Ñañi Piruta la Ñajentula, Diego Merardo José Benítez González, Ñañi Piruta pesa por orden de llegada a la gente. Bueno,
Esa es la San Pedrano del Paraná. Verá donde hay es la gentilicio. San Pedrano, padre, ¿no? San Pedrano Pa. San Pedrano del Paraná, pues estamos Bueno. de ahí con la... Merardo estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de La Plata, en Argentina. Aupecatu ou Aurbi en el Seminario Mayor del Paraguay. Es licenciado en teología en guaraní y castellano, profesor en varias universidades. Sus publicaciones son, por ejemplo, tomos 1 y 2 de cuentos en guaraní de 2007 y 2009. El mundo sigue con más de 100 anécdotas. Vea, 6 postales será Gerardo. Es ganador del medallón de la Nocide Mundial de Italia en 2012. Y era una competencia Hay que acercarse mundial bien al de micrófono, poesía. o si no... Ñanentivé, Coanga, Caraí Merardo, José Benito González. Bienvenidos, amigos. Muy bien, niña, bien, joven de Panchipa. APBT niña Coté, dedicado a los músicos paraguayos. Ahí Coisa, hombre de bien noble y puro, el cantor del Paraguay. Baracán de Yibaguipe, pura Heiren Boyayay. Con tu voz clara y hermosa nos deleita tu cantar. Prepocore corazones, jabavenan en Boyoyay. Eres bohemio y artista. Eres humilde sin par. Tajaey pirapirere de Coban de Yuruyay. Nunca fuiste pretendiente de riqueza ni poder. De oreja de acente rembo pujare purajey. Con respeto te saludo, oh músico del amor. Remoñe Eva Cuñame remo y corazón. La mujer más orgullosa se derrite ante tu voz. O se viene angacua viñe epotica abo. Es melodioso tu canto, mendigando el amor. Isirisaca asisha itacuare geocololo. No se rinde fácilmente, por vencido nunca se da. Hoy cuavi beamoy pajape, cuñarembeo y pitetaja. También le canta a la selva, a los cerros y al manantial. No, por si quieren sentarse acá. ¿No? Si quieren sentarse acá. Le canta a la hierba mate y Si al quieren, aromado no hay peté. problema. Dai yo ya jaico goyareco añan de polca cure. Soy orgulloso de todos los cantores del Paraguay. Como asaiba y a pereñan de polca por ahí está. El mundo entero recibe con júbilo este cantar, la herencia que ha dejado Luis Alberto del Paraná. Viro sin respiro. Sí, señor. Ojalá eso. Bueno, este poema surgió en el año 94 en el Festival de la Chipa en Coronel Bogado. Y salió premiado, primer premio a nivel nacional. Y Coisa. Me invitaron a una fiesta en la ciudad de Bogado para recordar el pasado con toda la tradición, nuestra danza, nuestra canción que se perdieron de vista. Pido a Dios que nos asista en esa noble acción. Hay infinitos valores que perdimos con el tiempo y que llevaron los vientos por el mundo a esparcir. Y nosotros sin sentir hemos copiado lo ajeno, por más que parezca bueno, no es de raza guaraní. Hemos perdido el amor a la polca paraguaya, nuestro idioma, nuestra laya. ¿Por qué dejamos atrás? Y recogiendo además otros modales extraños que nos tienen como rebaños, esclavos de los demás. No quiero ser un arcaico que solamente rezonga, pero quiero que me respondan a quién quieren parecer, a un yanqui, a un cordobés, bailando rock o milonga. Si eso es estar en la onda, un caduco quiero ser. Me pesa en el corazón cuando me voy a una fiesta y al ver que se desprecia nuestra música cantada, me dan una bofetada con el ruido infinito que no se entiende ni un pito de la infernal batucada. Y allí saltando a lo loco y a moverse como cabras, no se intercambian palabras, pues nadie puede escuchar, sino a ponerse a chupar y a volverse un necio bruto
que ustedes ya ven el fruto de lo que es el copiar. Mas no se puede esperar de un país tan machacado por estructuras y estados que se ponen a explotar, empezando a dominar con métodos tan sutiles y nosotros bien infantiles no sabemos evitar. Pero luego nos quejamos de esta nueva sociedad. Pedimos a Dios piedad y que nos saque del pozo niños, mujeres y esposos del campo y de la ciudad, pero nadie toma en serio su responsabilidad. Os invito en este momento a una buena reflexión y de todo corazón luchemos por la cultura, creando las estructuras que nos ayude a vencer los vicios de entorpecer las expresiones más puras. Así termino estos versos, que me ha costado escribir. Solo quise compartir y animarles sin desmayo a lanzarnos a un ensayo de recuperar lo nuestro y abrazarnos en un encuentro de auténticos paraguayos. Chile. Ellos caminan de Se por saco ahí de cubo y con bicicleta. Estás viro, oye, apenas yo vi la y pedal. Con las formaciones llevo años mío neado cuartel. Sí, porque opio 20 años y inspección ya va y más opesante oye con la cuartel, y más opesapa. Que lástima de la ya serví y me la y comadre. Te tienen de ya gracias a todos tengo pareillas. Aupeya vos te coña cara ahí, la especie va de tragedia para la joga, por Dios, estamos desolados, hay poca y catumas ya, hay más desolados en la coña calle. Desolados. Ah, lleva así. La gente ahí, ahora hay gente que la, oye, le quería que la tuba o eso. A la país, imagínate ahí, quizás. Ya salvar la inengüe, te la he visto, oye, ya había ya. Sí, oye, ahí a veces quilombo yara. Sí, está la, pero la reina y por ahí. A pesar que ya haré ese lo yo que poco a. La estoy cuando baña ya está ya para ir a pujar o a quedar. Porque se pesa perfectamente y pise que alguien cuadraron. Anen, con aleico y pupu de mágica y todo. Aguillente, Garimerago, salió. Bueno. Con el médico yo, pero hay 20 y 20 nada. Sea 30. Ani que deja sati. David. Ya le cogiste la carura, a ver. No. Ya tú llegas a ñan de Iru, pues a ver. Mario Casarte, ya coge ta ya por la hey. Y gusto ñan tú. Mario ahora nos abre. Todas estas canciones, Mario, son nuevas, ¿verdad? Yo primera vez que estoy escuchando alguna. No. Esa que canté en Latinoamérica tiene sus años y años. Ya recuerdo cuando fui una vez por primera vez a Europa. De ahí a la pura bebé. Y dije, bueno, me voy como cantante latinoamericano. Allá poco, ahí grabé un disco cuyo título es precisamente Latinoamérica. Bueno, ahora voy a cantar una canción que todos van a conocer. Y yo admiro a este compositor que apela al bilingüismo. Porque vais al ombud kulanya misai la tipo será. En el oscuro silencio, hoy mi sentimiento se yo viva se camba. Es importante de olvidar mi enorme sufrimiento, con incansable tormento a Hassan Valderje. Pero moñe favori, pero que ya puedo vivir, añando y se Nemba era te voy te saga un shahoy a echar amorejo apitaba allá sin consuelo shaño miesa para ir pende a baña popem burukuja potujeraisha ashe anga kumitaisha Dereje ama e así. O si quisieres ahí a echar amor de desprecio, así con tanto aprecio, pero morir en paseo de ti.
se gambare sayayay, mi lucero vespertino, de pepe y la moima, se haga se recoger. E molto giovane, tratate de ser a juim, marapico en este mundo, te dejé coge cerveza. Peor repicar la campanita de bronce, a Pepe a la Virgen, a Jesús, a Niemboé. Y supe ayer con devoción y firmeza, amanda sagrada promesa, será jugar de haber. A pesera jugar y por tu panela rosa, pone las mariposas o anunciarse de alegría. En medio del bello día haré con mi mesa suerte, antes y la muerte, pero estuvo se camba. Y compaitena, mi señor. Esto de Hilarión Correa, el gran Hilarión Correa. Disculpe, compañero. Secambare sayayay. Bueno, ahora vamos a escuchar las poesías de nuestro querido amigo Joselo Morínigo. Le quiero presentar brevemente, ¿sí? Esa oye, es la gentilicio Joselo la mayor Otañohua, otañense, de Itapúa. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Asunción. También Dramaturgia con Luz Aldívar y Pablo Di Génova. Es autor del poemario Incierto 2018, antologías Honores Yeheshakwa y la antología virtual de Escritor Roga. También en Teatro Urgente del Cepate. ¿De dónde? De Escritor Roga, vicepresidente. Sí. Y el Teatro Urgente del Cepate, dijimos, ¿verdad? Participó en diversos talleres literarios de Argentina, Paraguay y Uruguay. También como proyectista editorial en la publicación del tomo quinto, ¿verdad? De cuentos y relatos de Mi Tierra Colorada de Teresa Méndez Fay, que fue traducida al guaraní por Miguel Ángel Mesa. Miguel luego me dijo que hoy no va a poder venir porque no le más para la otra en caso de. Y con Yahuiá Producciones incursionó en literatura infantil. Entonces vamos a escucharle a José Morínigo. Bienvenido, estimado. Muchas gracias. Es realmente un gusto estar acá, encontrarnos con los amigos, principalmente después de mucho tiempo. Ya la vista está teniendo su decadencia. Ahí parece que escuchamos mejor. Bueno, tengo un par de poemitas que compartir con ustedes. Es parte de algún proyecto que está durmiendo por ahí, que se llama La Piedra y otros textos. Y esto es justamente el poema que va a dar título seguramente a este proyecto. Habla un poco de una situación que estamos viviendo todos, muchas familias paraguayas especialmente. La piedra. En mi pueblo corre el chespi como si fuera caramelo. Todos saben quiénes venden y todos saben quiénes compran. Pero nadie habla. Pero todos sufren. El reducidor se va quedando millonario con las sartenes y cacerolas robadas de las cocinas de viejas que lloran. Y un pibe mientras tanto desaparece, se lleva la guita de una changa, también una remera nueva que le regaló su novia. Su viejo y cansado acude al juzgado, a la fiscalía y a la comisaría. Nadie sabe, pero todos saben. Él solo busca a su hijo. Lo había buscado por todas partes, pero el pibe se escondía, no por miedo, sino por vergüenza. Cuando lo encontró, ya no tenía la remera, tampoco la plata de la changa, pero desde el infierno llegaba con su pipa cargada. ¿Quién te vende?, preguntó el comisario.
Poramba, Epa, Oyejuta, Cheve, soltó el pibe. Y el comisario asintió. Y asintió porque sabe que si no tranza o se calla, él es fiambre también. Porque en mi pueblo se vende chespi como si fuera caramelo. Todos saben quiénes compran y quiénes venden. Ya se perdió el que jugaba bien al fútbol. Ya se perdió el que trabajaba bien. Ya se perdió el que no faltaba a la iglesia. Y no lo saben, pero le está pasando a todos. Incluso a los hijos de los tranza. Y capaz que lo saben, pero también se callan. En poco tiempo habrá zombies por todas partes y serán sus hijos o los nuestros, los míos o los tuyos o los de otro, porque esto no es porro. De este viaje nadie se salva. Una piedra y otra piedra y a 2 metros bajo tierra. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Luz. Tu sonrisa corona el encanto y la magia. Tus ojos deslumbran mi noche y mi día. Tus pasos van marcando alegres el camino y tus manos van pintando colores de ensueño. Sos como el arco iris tras el aguacero. Tu aura alumbra mis visiones más profundas. Sos como el silencio tras la tarde de tormenta. En las noches claras, límpidas y consteladas, la luna te mima, cobija y protege. ¿Qué tiene tu mirada que me enceguece? ¿Qué tendrán tus palabras que me hipnotizan? Sos un guiño que resuelve los enigmas. Me das la conjugación en tiempo presente. Sos la metafísica con los ojos abiertos. Sos, en definitiva, una repentina luz en mi camino triste. Cerramos con otra cosa que también nos ocurre mucho, sobre todo a los del interior, que vamos viendo cómo los paisajes van desapareciendo. Sesgos. Se van consumiendo las horas, el día va terminando cansinamente y la inmensidad del universo burla los límites humanos. En el horizonte se marcan las formas. Un árbol solitario emerge como un orgulloso sobreviviente de la deforestación. Su silueta marcadamente distante completa el paisaje ofreciendo morada al descanso de las aves. Alejado del hombre, del ruido de las bocinas, de la prisa de la rutina citadina, una suave brisa refresca la tarde del sol que poco a poco se esconde. El azul del cielo cede ante las grandes nubes. A lo alto, no tan lejos, hacia las praderas verdosas donde ladran los perros, la luna se asoma. Elevar la percepción incorpórea, volverse hiperbóreos, derrumbar el orden y construir desde el caos, subjetivizar cual fluye el manantial a través de las rocas, sueños de pajaritos en su trinar, el arco iris, la luna llena, el sol radiante o la fría lluvia del pantanal. Las picadas, los tapeputú, donde habita el bombero lejos del sol, donde las ranas rompen el silencio, donde los insectos le cantan a los bichitos de luz y las piedras esconden secretos que no han de encontrar los cazadores del misterio. Sesgos de ayer, rasgos de iluminación, lumbre del lampión, el barro, el reviro y el cocido, las hierbas del tereré, el campiriruyeré, el ojeo, los saltos, las siestas del yacyrateré, los cuentos de brujas, la luna menguante, la orilla del río, las tamboras contrabandistas de Puerto Yarará, arrieros del mal en canoas bancando el Paraná. Sesgos de hoy, aroma de canola, el roundup de la soja, el polvo en el viento, el tráfico de árboles, el yoparaya es portuñol, pero la vida sigue siendo tranquila si no te metes con el patrón. Gracias. Gracias, Gonzalo. Por ahí te la Diego, tú, Gonzalo. Bueno, ahora nuevamente vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Mario? De un conocido argentino llamado Fito Páez, que viene a traer con esta canción lo que estaba hablando nuestro compañero. No venimos detrás de dinero, venimos detrás de... Yo vengo a ofrecer mi corazón. Muy bien. Gracias, Mario.
dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé que pasa, no será tan simple como pensar, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, una de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. de Mario por ahí. Y gracias a Fito Páez también por esta música tan linda. Bueno, ahora voy a tener el gusto de presentarle a la única dama que nos acompaña, la querida amiga Amanda Pedroso, asuncena, periodista, poeta y narradora. Formó parte del taller de poesía Manuel Ortiz Guerrero. Forma parte de varios grupos internacionales de poetas. Sus obras, entre ellas Los Puños de la Paloma y... esos eran los grupos, ¿verdad? Los Puños de la Paloma y Núcleo de Integración Regional. Participó de varios encuentros internacionales y algunas de sus publicaciones son, estas sí: Las Cosas Usuales, Diario del Bosque, El Diablo por un Agujero, que es de cuentos, Mal de Amores, Mujeres al Teléfono, con su hermana, nuestra querida Mabel Pedroso. Bueno, Amanda, te vamos a escuchar. Gracias por estar entre nosotros también esta noche. Buenas noches a todos. Más fuerte. No voy a leer poesía porque amo a Arquel Tacateti. Entonces voy a leer pequeños cuentos, digamos. Sí. Mini cuentos. Premio Nobel. El profesor de matemáticas. No, espera un ratito. No se escucha nada. ¿Ahí? Sí. Bueno, pero vamos otra vez. Premio Nobel. El profesor de matemáticas juró tirarse del 12º piso del edificio al terminar de contar todos los números conocidos que parecían tan infinitos. Como se le acabaron, sigue inventando números, para lo cual no tiene más remedio que volverse genio, lo que le acarrea el premio Nobel.
Pero desde entonces está tan solo, porque la envidia, que acaricia la idea del suicidio, pero ya no puede tirarse del 12º piso ni de ningún otro, porque descubre que lo suyo no se llama genialidad, sino cobardía. Secuestrador. El muchacho soñaba recurrentemente que estaba libre. Despertaba feliz en medio de su sangre y su mierda, y el guerrillero que le vigilaba día y noche, desde ese momento empezó a soñarse secuestrado. Le dolía la respiración y blasfemaba, como suele pasar cuando se pierde la libertad, y eso es peor que la muerte. Entonces ajustó la soga alrededor de su cuello y fin. El poema perfecto. Busqué a tu lado el poema perfecto. Sí, pensé que apretaba tus pelos, tu sudor y tus sábanas, lograría escribir el poema que asombraría al mundo. Todas las noches después de vos, aventuraba mis dedos en el tablero, pero nada. Entonces abrí mi corazón y te quise, pero nada. Entonces te dejé, por si la añoranza, y tampoco. Todavía me asombro cada vez que releo el poema perfecto que me dedicaste por despecho. ¿Y qué me vas a decir que me querés si querés que volvamos, si te odio? Bueno, puedo terminar ahí si quieres. Uno más. Bueno, uno tiene entonces. Sí. Hay que ir a misa. Se encuentran las tres hermanas en la placita frente a la iglesia. Una se acomoda al velo, la del medio la enagua de Nansú y la rubita menor los tirantes del corpiño bajo el vestido negro. La primera dice, la vida es corta y las putas van derecho al infierno. La segunda, por las dudas me pienso morir pura, pero no juzgo a nadie. La tercera, mejor recemos. Y tose medio atragantada por mi semen recién exprimido, y la del medio le pasa un caramelo de menta por las dudas. Esto es. A ustedes. Bueno, gracias acá a los amigos españoles que estuvieron. ¿Se quieren presentar? Vengan acá un ratito, por favor. Me gustaría saber, mientras que acá el amigo está arreglando el micrófono, ¿qué les parece? Sí, en la quería saber qué les pareció la experiencia acá en una plaza de Asunción. Bueno, pues realmente más. ¿Se me oye? Pero oye, esto yo luego llegará a España, ¿no? ¿Cómo? ¿Llegará a España? Vamos a alzar a... Sí, Claro que sí. no va a ver nadie. Bueno, estamos muy agradecidos porque veníamos un poco perdidos y la verdad es que las poesías que nos habéis contado y las canciones, los cuentos estos, pues no sé, han dado un toque diferente a nuestra noche perdida aquí en el puerto de Asunción. Así que os agradecemos mucho y os inspiramos a que continuéis con esta gesta, que a veces es complicado porque supongo que hay veces que viene más gente, otras veces menos. Tal cual. Y esta lucha de perseverancia pues es difícil sostenerla, así que gracias por continuar aquí. A ti, ¿tu nombre y de dónde? Mi nombre es Oriol, soy de Barcelona. Bienvenido, gracias. Ahora, amigo, por favor. Igual. Hola, soy Alejandro de Madrid, España. Ha sido un gusto compartir con vosotros unas poesías y unas canciones. Sois todos unos artistas muy grandes, tenéis un compromiso muy grande con la sociedad. Y nada, Roja Hijo Paraguay. Te veo con una remera paraguaya, así que bienvenido, muchas gracias. Bueno, acá mientras que vemos A ver si solucionamos el tema, un pequeño como problema. dice la mitad, va a decir que tú me lo has dicho, mira, y tú te digo la niña, porque llego la igual, no se mandó ahí, hago la niña, pero no se mandó ahí, va a decir ya, empieza la, diga, tú vas a la casa Pucayo, va a decir ya, la casa Pucayo, no, lo mismo, pero, la niña, no te conté, no, ya, Pepe. Ellos cada lugar lo ven.
Yo canto ese y ya vio mandubía. Ya llorado ese y ya vio enrollado. Ajo, una mandubía enrollado. Me añaba yo que un bueno, algo muy tópico yo canto me usted de anécdota, mezcla de poesía, anécdota. Vea se ando usted nada más. Algunos hoy populeja, al otro a tu imaginante ni acá, a exagerar o sea ya puta vida. Hay que colegio del Malareco, 16 años, cuarto curso, hermana crea colegio San Pedro del Paraná. Ahora aparece mi timita, que ya va hablando de villas de Zaponada. Mi taran iglesia y vino a ser de iré. Y yo creo que ya iba a pedir, canilla ya hacia es Argentina. Y tú acá paraguayos a pisado y toñe de verdad. Te oigo gallinería, pero más bien voy a jugarla o que quieren que embalaya la mañana. Ahí la he ido. Cuando inventé ese es el primer curso y ese es otro curso, bebé. A donde sentí estrellas, ya o guaya. A donde amiga mía te dice vecina, te Tarik iba de ir. Se sociedad esa amiga que dice, yo me te cuela una amiga pura pisada. Dice, ella se da cuenta, dice, pero no vi ese a donde sentí estrellas. Pero vos tenés más ventaja que todos, dice. Porque vos escribís poesía, hace 11 años y pues ahí la poesía. ¿Cómo te has hecho la poesía? ¿Te digo eso? Sí, señores, pues y cuaderno pasó. En el te gustaba Adolfo Becker, los PDB. En el poesía, los en el cuaderno, no, y unos cuantos la hoja blanca, en montarse eso y escrita su bebeazo. De que eso montaba para llevar eso, no voy a usar la cuaderno. A Jaime eso es directo y te doy de y a peso. Déjame besarte, te pido un favor. Que sienta en mis labios tu savia de amor. Tu saliva tiene dulzura sin par que llenan mis ansias de amor y de paz. A veces yo pienso, ¿será que no estoy en un largo sueño y de gran ilusión? Y si es un sueño, un puro dormir, que no me despierten, prefiero seguir. Igual si el engaño me viene a abrazar, si besarte es un sueño, da gusto soñar. Déjame besarte hasta enloquecer, sintiendo en mis labios el dulce placer. Déjame besarte, te pido al final, que si no me muero de ansias sin igual. Oye, tu camisa con locas. Ay, métete hoy se veo, guapo, ya se anda la caca y va a ya. Un mate. Tú eso lo pagamos yo. Y verla, baico, tanque, cupeo, verla hermana creando joyos de Isamba, verla novillo y que ella te la recreo. Aunque verla, cena, ¿no? A poco se te y la, estoy en Sacapunta, vemos acá, que la hay. Un mate y la limoncita. ¿A poco se ando ahí? ¿Ya poco? Tú, pero yo ni tu calle se pero mira la hija. Eso es. ¿Qué hice? Tu cuaderno. No, pues deja no un mes. Tenía que hacer ahora me fijaré al otro día, güey. Entregarle a mi amiga, pero dice, te espera, dice. Y la se poesía, pero tus limones y vino. ¿Por qué me mezquinas tu par de limones? ¿Por qué no me dejas tocar tus pezones? Yo sé que aún tienes cierta timidez que te da vergüenza y deseos a la vez. Tal vez tengas miedo de entusiasmarte y que enloquecida me pidas amarte. Quiero que un poquito te pongas más loca y tus chupetitos metas en mi boca. Si eso sucediera como puede ser, yo me moriría de un dulce placer. No importa si muero de dicho placer, el mismo alimento me hará renacer. Y así renaciendo más tuyo seré, chupando esas tetas que tanto esperé. Baja un mila titilla. Teta. Un mila titilla. Hoy 4.000 y tú vas a ver a Jaures que llegué a Buenos Aires. Este campaña de PT y mila colectivos ande a sangre pitando de bailar. Ese busca yo de caja esa o cañón. Upecha lo mañana mira a picueres. No ya tiene un pico cojudo ya. Las apicueres. Ojo. Claro que está, no dice primo no cuánto. Acabo yo para la guayaja, el paso. Onda yo mombe, uy son más tres. La anécdota. Aún ese primo dice, ya ni te digo se hace tú y esperes fulano la chica. Sí, eso es. Allá pues unos cuatro poesías o te di corazones así. No y mando, hacia de seco, no ayuda me dice, cuatro ya creando hoja. Ande era cama, yo carta me dice, escribí su este. Añoro tus besos, Ay, cosa. Añoro tus besos, linda señorita. Extraño tus besos y compréndeme.
Pues hace unos meses que yo no te beso y humilde confieso que me moriré. Si sigo privado de besarte un rato como un pobre gato, por ti maullaré. Porque enamorado buscaré tus labios que como un salario antes lo gocé. Déjame, mi niña, que vuelva a besarte. Cédeme esa parte que me toca a mí. No me prives nunca de lo que me toca, que es besar tu boca, miel del cuañatí. Cuántas noches frías te soñé besando. Luego sollozando solo desperté, quedándome horas solo en ti pensando y en aquel pasado en que te besé. Yo sé que besarte volveré un día y que serás mía por siempre jamás, aunque por ahora tratas de alejarte fingiendo olvidarte que mía serás. Deja tu capricho y vuelve conmigo. Soy más que tu amigo, tu dueño, tu rey. Reconoce humilde que sin mí estás triste, aunque no quisiste esa injusta ley. Yo tampoco puedo curarme enseguida. Mi alma y mi vida dolientes están. Solo con tus besos y con tu saliva curaré la herida que sin ti es tal. No quiero morirme porque no te beso, pero por besarte quiero fallecer. No me hagas caso si muero por eso. Mátame si quieres, pero bésame. Se huye, va a ver la cuñaja, ajá, cuartel de saco, vea, pues el servicio militar, yo a terminarse allí, llegado a Buenos Aires, ahora yo toco, vuelves a mando y jumbo, ya ya lo llamé yo eso. Lembo muy bien. El campo de Teo y ese era. Después ya saben cuánto que no anda. Mario, ya es tu milleína. O si no, Gerardo, patan en el... Si no, ya lo llega la pata Gerardo. Bueno, este encuentro, señoras y señores, tenemos una vez al mes. Ya tuvimos 4 encuentros y este es el 5º, así que muchísimas gracias, Cristo Broga, por acompañarnos esta noche, de donde también forma parte acá nuestro querido cantor de la noche, Mario Casartelli. Te escuchamos de nuevo, Mario. Y son los turbios descendientes del #1 delincuente que murió en exilio dorado sin haber por sus crímenes pagado. Hablo de los herederos que hoy andan por iguales derroteros, delincuentean con tranquilidad, con absoluta impunidad. En la República del Narco hay, en la República del Narco hay, en la República del Narco hay, en la República del Narco hay. Se aprovechan del poder y al país se ponen a joder, pero en la radio, la TV y los diarios son exitosos empresarios, narconaderos, latifundiostas y por supuesto capitalistas, con serviles en el Congreso que deberían estar todos presos. En la República del Narco hay, en la República del Narco hay, en la República del Narco hay, en la República del Narco hay. Stroessner, Rodríguez, Lino O fueron pioneros en este zoo, trampeando con Blas N y Argaña para la historia de la patraña. Y cuando algo iba a cambiar, Frauderico se vendió sin dudar para seguir ellos con dulces cargos y el resto con los tragos amargos. En la República del Narco hay, en la República del Narco hay, en la República del Narco hay, en la República del Narco hay.
un nuevo number one de malas artes, cuyo apellido sabrás por descartes. De todo el país hoy se apodera, comprando grupos de altas esferas, y así entre Colo y Azulones, patria podrida, cagamos y otros clones se reparten el país a destajo, mientras nos vamos toditos al carajo. En la República del Narco-Guay, en la República del Narco-Guay, en la República del Narco-Guay, en la República del Narco-Guay. Gracias, Mario. Ahora le tenemos al compañero, al querido Luchín. Luchín es Lucino Benítez, poeta, periodista, docente, investigador cultural, declamador académico de número de la lengua guaraní. ¿Dónde de Luchín? Maite, vaya para Rodríguez. Lucino Rodríguez Barofi. A ver. Gerardo la Benítez. Tengo cocar ahí coalas y hace la peala de la. Bueno, o mondaje y cuey era pea. Yo no me aprendo de memoria mis poesías. Para hoy cuapamos dejar a David Humil. Si no pues estáis sacando la señal, pues te seas ahí va. Ya huevos ahí va el cuento que te hace. Para moña de mantener. O mondaje y cuey. O mondañan de jehuí y cuey con ñaneneta. Ñandere ya y cuey te tamune. Oye momba este voy jese. Oje ya imba éramos y cuey. Ombojasa iña canecuera. Upecha no pico nañanemba e boira eco ñan de Paraguay. Jaime tema voy uera jaji cuey te tare cuey jogape. Oñen bopope ese cuey ku uira a pipirecha. Va epiope bande. O ya po sete bante ma voy o ya po amoy pajape. Oñen bojori asuji cuey ñandereje con amoñay sawa arari membu. Oñen bojaray y cuey ñanene también anga. Oye pojri ese cuey. Toba buja yurukirare jebe. Once y cuey. Ho upajagüe y cuey. Teta membu mbuyape. No tini con ayaboray. Ñandere yaja wan o pivo punandi. Tre coronores jebe. Ñande puñane acá ani yaputa. Hoy compañan de jehuitine. Nañande apoy y cuemba eveteno. Haupei a tomar hasta partida ku ba evete uno guaisha oiko uwi cuey o parubi. Da huwi joabe y cuey. O pucañan dereje. Do inindo hoy supecueramba evete de tabunde. Añande gatu ñanetindu. Yaisu u iro beba. Ñakinini. Ya turu ya iko. Ñane mundo homa y cuey. Anda ya eimba eve. Ba epiopeande. Ña cena. Haya ite paite upe wiñamose. Tojo pa y cuey kainaime. Hani bella ya oñen bojor ñandereje. Heta itere imaningo ya iko. Ya hei pupe. Ba eiko yehu ñandebe ha lleveramo. Peisha y tepe veña kinene, haya ya oñen bojori ñandereje, nei puñase, ñamondo ho y tansan yete, ñande cupu apuntiva, añamo semba con aje, oñen momba eva, ñanenetare, aje sarai va tetamembui, yehasa hace puru apore, ha eve mayaiko yaheipu, aniveña kinene, tetanguamagma. Te ahí fue Benjamín Acevalpe, 1 de noviembre de 2025. Ajekaiti, ay, como será penate.
Ajeka ajabo será pena. Petein tape semba vareje aguata. Tape nda tape iba cheve. Ayuhu y ve tape tapereinte da yuhu y será petena. Esta itereima ningo aguata tapenda ja eiba semba ereje. Andai katuitiko anga peve anse upeta pe semba ename. Seningo ayeitinte voy tape ayuhuna evevare haupe sharupi sevenuana nasen shena penate epe. Henua shemombowi pope ni shera penane ne ina ayuhu ko shere kovepe. Aiko aikundaha ape hapepe. Hando ikoi shehewimba eve. Ayuhu oimenae tatayo waha. Putu tepe. Yahe shapa. Nashe bueno hei pete itenda. Hensa kamibeba pe sheve. Peba ningo sheve ruana. Oye hu sheve anyemombowi. Oimenera tapere herei. Daikatuiwine sheresa aikutu shera penate ere. Mamopa oho ubutuye pe shesambuhumi hawa. Tape abu une oikuaponaba tape cuera. Anibe hawama aiko shera pecañuko ubuape ari. Opata aiko sherekobe ayuhu une shera penate. Ara cuevo ahí na ajeca cuevo shera pena añandushe ajo ipete imputun de tu ishapayepeva y katu uma aye aho y oshui ay coningo itabua y shashe tensa camira pucueri ya heshapa nasen putumbui etaitereima shewerekova Pujare putuna pupa ome. Upepe akeha palva. Y katu une ase sheko ename. Ape katu hae kwai te voy. Dashera peyuhubei maha. Araka ebe koshere kobepe. Villa Ayes, 9 de diciembre de 2025. Pepe me llaman duka a mí te a subía hay cuando muy te puedo quitar. Peisete. Ini ari sapukai. Sapukai ahu o rembiguai sapukai ikinini nenendugo. Ipini Oriri, Osusu, Oñemondui, Ocañín, Oñemombe, Oñemomini, Ocuyen de Jehuion Bopoí. Doi Cuaireíanga, Baepa, Oyapota, O José, O Huesé, Oñanicé, O BBC, Sapucay, Cobaja N con E, de Arazún de Cuarajú, de Yazún en Buyá, Andelvaga. De Paité, de Pocatú, de Puacá, Nembarete, Nembae con ara y potu deja, Hina ara, Cotetá, Aretema, Angaoico, Teco, Yopu, Tabaguaye, Yopu, Baretereco, Popojui, Pocoví, Apocaré, Punubá, Mondajá, Potapá, Potapá. Beatupa, Huata Umba, Pohupe Oiko. Haetepe Daipu Akai. Ako Anga Opa Nyemboke. Rohi Isawa A O. Hetaiterei. Tesatume Oikova. Rendu Ukinini Oikwa Tabagua. Iñe Epu Akai Katuhap Ipu Aka. Ipokatu Imbarete. Okoroi. Con oin o sapucay. Haikatu a vende de o sapucay o soroja oitu buró o mose
o monambí, o poroipocuá, o poroipicuá, jaujupi, mombo, cainaime y poco viva, o mondaba tetame, mondajá, mondaite. Daipu akai kinini y kangu, hi uwe y nepa, owe hauete, y kusuwe haopu. Daipu akai sapukaire, sapukai imbarete, sapukai puaka ipokatu, sapukai ubutu arima reime, sapukai kinini arimande reime, reyupi, sapukai anive kinini, sapukai epalke epuake, esoroque, ecueque, eitubiroque, epoque, enseque, eñanique, embururique, epomondeike, anive, o huevite y sapukai, anive kinini, sapukai, de puacá y puacá. Oye. Esa verdad. Entonces estuvimos escuchando la poesía de nuestro amigo Lucindo Rodríguez Barofi. Y vaya ese. Nos pegamos el último curita, el último veterinario. Bueno, como hoy cantó Fito Páez, ahora decimos ¿por qué no va a cantar entonces a Gustavo Cerati? También. Claro, por supuesto. Pero Buenas noches. estuve conversando. Buenas noches, me paso la mano. ¡Oh, yo usted lo conozco! Gracias. Y me presentó a su amigo. Buenas noches, ¿qué tal? Señor. He is from Ireland. Él es de Irlanda. Adelante. Gracias, Toma asiento. Acá pueden darle. Uy, vaya privilegio. No tiene por qué. No, por favor. Quiero ser más Entonces, Por favor. con el permiso, Ey. como ella me estuvo diciendo un poema de corte amoroso, con el permiso de mis compañeros, que yo debo solamente cantar, entonces les voy a decir un poema mío cuyo título es Como la lluvia en febrero. It's for you too. That's okay. Hay una loma en mi alma para atender tu cansancio y una lámpara que espera a que le alumbre tu mano. Acuérdate que te espero en algún sitio cualquiera. Como la lluvia en febrero, puedes venir cuando quieras. Para ceñirte a mi vida, solo esperanza te pido. Ni forma o tiempo precisas, tan solo un poco de olvido. Haz de tus sombras y fríos un equipaje ligero, desátalos en mi pecho, que yo con ellos te quiero. Quizás yo calme tu herida, tal vez tú cures la mía. Aunque la noche sea larga, siempre amanece la vida. Guardo una lágrima intacta y una sonrisa dormida para volcar mi alegría por si vinieres un día. En algún sitio cualquiera, acuérdate que te espero. Puedes venir cuando quieras, como la lluvia en febrero. Bueno, ya que canté una canción de Gustavo Cerati, De Fito. de Fito Páez, no quisiera irme sin cantar otra de este gran cantante que admiro, que ya se nos fue, precisamente Gustavo Cerati. Dice así. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorté las trampas del amor.
música ligera, nada nos libra, nada más queda. No le enviaré ceniza de rosa, ni pienso evitar un roce secreto. Ya quedamos. Va a traer su arma y se luce. Música ligera, nada nos libra, Da sorpresa y nada, sorpresa y nada todo. más queda. Gracias, Mario. Bueno, antes de continuar, ya vamos a cerrar nuestro encuentro de esta noche. Quiero también decirles que vamos a tratar de hacer los encuentros los martes, pero a veces los poetas no pueden venir martes, entonces se hace otro día. Y es siempre en la anteúltima o la última semana. Hoy tuvimos que hacer la última semana porque el martes pasado, el 21, llovió y bueno, eso es lo único que impide nuestro encuentro. Ni el frío, a veces la garúa, igual hicimos los encuentros. A veces estábamos 10, 12, 15, a veces 40, así como hoy también. Y bueno, quiero también decirles que acá tenemos un stand con productos saludables para nuestro cuerpo, para que nosotros realmente podamos disfrutar de nuevas, digamos, de un descubrimiento que se hacen con productos naturales. Hay de pasta dental, café, hay unas toallas para las damas, en fin, para que ustedes puedan pasar después. Añambo, tú tañan de ape, Caraí, Boejara, David Galeano Olivera. Jaejeñui, Paraguayupe. Ñe Cuajara, Aracuá, Ajara, Ñe Macuajara, Boejara, Boecuajarara, Oyapo, una Universidad Nacional de Asunción, 1985, Arepe. Jeta, Oñemoaranduve, Ñe Cuapu, Ja, Ñe Macua, Tembicuareca, Tapere, Cocua, Boecua Catu, Ñecua, Aleyo Yapo, Boesuru, Ambuetetano, Ojaí, Aranduca, Atei, Calendario Escolar Bilingüe 1988, Yara, no, Yacabere, Ipuicue. Ipuicue, ahí va a ir. Aupei, Guaraní, Raljupape, Bojapuja, Jairunduja. Sea 1995, 1989 ya. Fecha. Antropología, Abacua Atu. Guaraní, Ñecuatu. Sentimientos, Tiñandupo, Putu. Pucarameme. Cada se le designa bolsa. Omuaca, escritóloga Atu. Gracias, profesor David Galeano Olivera, por reunir a los poetas de escritóloga y por venir esta noche también a nuestro encuentro. Lastimosamente no pudieron estar todos presentes, pero muchísimas gracias, Boejara de Yuhahue. Aguille. Tapi ibu nak nada, Dani. Sama oveja. Baik siapa? Mario. Tapi Cheche añe hata es donde vota. Ahí va. Tenés que acercarte bien. Ahí va, Pepe. Acercarte bien. Bueno, Pepe. ¿Se le tuvo? Ahí va, veo. Aguillemante Dani Moreno de Icatures Oreruco pues Arebeco Ave. Luego hay Terei. Pero y me va escritor Oroga Arera. Vinimos un grupo de la Casa del Escritor Oroga. Una institución que se creó en el año 2012. Ape origina un miembro Puaba hoy Amanda Pedroso, hoy Mario Casartelli,
a ejina mi oñe pino a cueva pitepe ko anga oiva ko angitepe oimo coi de por ibeima yanda pitepe ñane moinuji koi ahí vamos a ver Pedrosa y Rubén Rolandi ape ero moñe pino a cue a peina ko ape oñe bojetabe hoy José Lomorinio hoy Merardo Benítez hoy Lucino Rodríguez Barofi hoy Ambue Bandicato y Banderes Agüecha Copujaré Ponguaje. Estamos muy contentos de poder compartir esta noche hermosa, una noche tranquila. Me estaba fijando acá en este lugar, el nombre de la plaza, Plaza de los Desaparecidos, no es precisamente un sitio muy agradable por su nombre. Cuánta gente desaparecida en el Paraguay, cuánta gente perseguida, cuánta gente reprimida, entre ellos numerosos artistas, uno de ellos o varios de ellos conocidos por todos, seguramente fuimos amigos, somos amigos de muchos de ellos. Acá está presente con nosotros Emilio Barreto, una persona que pasó por esos sinsabores. También el caso de Mario, de mucha gente. Recordar eso en una noche como esta tiene que ver un poco con lo que nosotros hacemos. Mientras seguramente la sociedad transcurre sus días en ese ajetreo, de ir, de venir, de comprar, de traer, de llevar, de todo. Y en una noche como esta, probablemente muchos ya descansando, nosotros tenemos esta gran posibilidad, como esos genios que aparecen en la noche, como esas especies de, lo que en guaraní decimos como una especie de pora, que nos juntamos y venimos entre todos a hacer circular la palabra, esa palabra tan sentida por cada uno de nosotros, porque lo que acá escucharon esta noche parte del sentimiento profundo de cada uno. Cada uno de nosotros le dio un tiempo o más, mucho más tiempo a ese proceso tan importante de pensar y de repensar las cosas y en base a eso a poder escribir lo que cada uno siente. Desde ese punto de vista, entonces, a Dani, muchas gracias, a los amigos que nos acompañan esta noche. Sí, a ver, Mario Casatelli, tú tenés por verte cantó todo lo que probablemente cantó mejor que Fito Páez y que Gustavo Cerati, así es que gracias Mario también, el número de la música estuvo a cargo de Mario. Bueno, dentro de esto que estaba mencionando, cada uno dice y escribe lo que siente. En estos días nosotros estuvimos muy afectados por un tema que no fue precisamente el agrado de todos. Cuando en el mundo buscamos la convivencia en paz, en armonía, surgen siempre algunas mentes, algunos individuos que más que la paz siguen pensando en la guerra. Entonces, para ese presidente del Brasil que no hizo otra cosa que desearnos nuevamente un espacio de guerra, esta es una respuesta respetuosa de un paraguayo para él. Paraguay, tierra guaraní. Paraguay, tierra guaraní de hombres valientes y heroicas mujeres, de gloriosa historia, nación inmortal. Ibi guaraní, seretá ibi, guaraní ñe'en de pipe jeñoy, de Ixagua ponaba, de Iporiambué, dengo seretá, bora y juraití. Tierra guaraní, corazón de América, solar de alegría y fraternidad, nación soberana y trabajadora, de guaranías polcas y danzas alegres, del chipá, el tallí y el tereré. Dengo senetá, eminbie yayay, pijareja ara acoine poná, checona socuape, cheromogendá, opaitay cojarupi, roguero aibú, dengo senetá, cherecoesá. Paraguay, tierra guaraní, de los ñandutíes y el aupoí, de noches hermosas y radiante sol, de sin par cultura, nación inmortal. Paraguay, tierra guaraní, de hombres valientes y heroicas mujeres, de gloriosa historia, nación inmortal. Muchas gracias. Ya está con Américo. A ver. Oima. Cuando voy a hacer envía por a cointe a mi señora para Harubi. Es un poco un deseo para todos. A guaraní me yapota, pesai potado para penguana, tañane con el poná.
que el nuevo día sea un espacio de oportunidades para todos. Tane coge por ahí que te tía epe, ha ese mie mañana va eisa pa cuarají, ve hueca tu y ñapise. Y tu piro y tu, tan de ajo y cangimi, huira mimi pura hei, de apisa tombo jorí. Ha y boteo paisagua, tombo yeguan dereza, arapiajungo y poná, da y pori en boyoyaja, ha emañabo y bate, y vagare momonabo, que aguille, reiko belle ko ara, ha taneko por ahí te. Ebe. Muchísimas gracias, don Lavi. Ahora vamos a tener un cierre, un broche de oro. ¿Qué te parece, Mario? Justino Rodríguez Barofi ya está tocando el arpa y nos va a deleitar también con unas obras aquí. Algunos sugirieron que le pusiéramos micrófono, pero pienso que se está escuchando tan bien, tan dulce, el sonido puro. A disfrutar. El micrófono y pibe. Antes el micrófono la tuve. Pibe no está muy bien. Playa de Asunción, ña y mea muy este shui.